estamos listos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Les invito a orar. Vamos a orar antes de leer la escritura y antes de entrar al estudio. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Eres bueno con nosotros, eres bondadoso, eres misericordioso. Te muestras de nuestras vidas, Señor, de tantas maneras. Y gracias Señor por eso. Nos provees lo que necesitamos para vivir cada día. Nos das de tu cuidado, de tu protección. Gracias Dios, gracias por eso. Te bendecimos, nuestro Dios, por todas esas cosas. Estamos poniendo nuestra vida en tus manos, nuestro tiempo. Ahora que vamos a meditar, a estudiar tu palabra, te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos dirección. Te pedimos sabiduría para entender el mensaje de tu palabra. Gracias por cada uno de los participantes. Gracias por cada uno que está mirando esta transmisión. Bendice cada hogar representado, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imitando a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imitando a Cristo. Para poder lograr la unidad que el apóstol Pablo estaba buscando que hubiera en la iglesia, para poder lograrla, era necesario imitar a Cristo Jesús. Imitar aquellas cosas que Jesús tuvo como realidad en su vida. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Filipenses 2, versículos 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese fue el sentir de Cristo Jesús. Por eso el título para este estudio es Imitando a Cristo. Imitando a Cristo. Es imposible pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que sea un verdadero imitador de Cristo. Es clara esta verdad. No es posible pedirle a una persona que no ha nacido de nuevo. No es posible pedirle a una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo que sea un verdadero imitador de Cristo Jesús. Nunca. Una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no es cristiana, nunca podrá seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Nunca podrá seguir el ejemplo de Cristo Jesús sin haber conocido y aceptado, recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. No podrá imitar a Jesús verdaderamente, si no ha puesto su fe en Cristo Jesús, si no lo ha recibido como su Salvador. Cualquier imitación de Cristo sin ser cristiano es solo un remedio. Esto es la experiencia que muchos que se sienten satisfechos, viene siendo eso solo una falsificación y no algo genuino. Muestran algo
que es falso en realidad. Si no es cristiano, si no ha recibido a Jesús como su Salvador, si no lo ha aceptado, no es suficiente hablar como cristiano, no es suficiente vivir como cristiano, es necesario ser cristiano. Porque hay quienes viven algunas cosas como si fueran cristianos. Y algunos hablan algunas cosas como si fueran cristianos. Pero estamos ciertos, estamos claros. Si no es cristiano, será una imitación falsa la que esté mostrando cualquier persona. Vivir en Cristo, haberlo recibido y vivir en Cristo es básico para seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Cuando habla Pablo de la unidad, Pablo también habla de aquellas cosas que fueron reales en Cristo Jesús y que son necesarias para la unidad entre cristianos, para la unidad en la iglesia. Un hermano contaba que este hermano era dueño de una lavandería y un día, lavandería o tintorería, un día un militar de alto rango llevó su uniforme para que se lo lavaran y lo plancharan. Uno de los empleados vio que el militar era más o menos de su complexión y se puso el uniforme del militar. Era un uniforme donde se dejaba ver que era de alto rango. Y este hombre, este empleado de la tintorería, sale a la calle, camina en algunas partes, se encuentra a personas, se encuentra a soldados que lo saludan muy ceremoniosamente, muy respetuosamente. Creían que era un militar y de alto rango por el uniforme que traía. Pero dice el dueño de la tintorería, él y yo sabíamos que no era verdadero, que no era oficial de alto rango, porque él no era militar. No importaba que usara el uniforme, él no era un oficial. Hay quienes portan el título de cristiano, pero si Jesús no es su Salvador, pero si Jesús no está en su vida, en su corazón, no es cristiano, aunque se llame cristiano. Es necesario ser cristiano para imitar a Cristo. Dije, no basta hablar como cristiano, no basta hacer algunas cosas que hacen los cristianos, como el asistir al templo, como bautizarse, como saber himnos, como saber textos bíblicos, como saber orar. No basta eso. Eso no hace a una persona cristiana. Cristiano es aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador. Y eso, de aprenderse textos, de asistir a un templo, de bautizarse a veces, es una trampa que Satanás usa para engañar a veces a las mismas personas, creyendo que porque asisten a una iglesia ya son cristianos, porque pueden hablar un lenguaje de cristianos que ya son cristianos. No, se necesita a Cristo Jesús.
Hay muchos que han caído en esa trampa y se creen, se sienten cristianos sin haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Algunos se apoyan en su trasfondo religioso, crecieron en una iglesia, a veces por su relación familiar, porque sus familiares son cristianos, a veces porque viven una vida moral buena, porque tienen buenas obras o porque tienen un conocimiento intelectual de Cristo Jesús, pero no lo han recibido como Salvador. Así que la persona que es cristiana es aquella que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Ahora Pablo, donde leímos hace un momento, está dando un consejo. Y ese consejo que Pablo está dando es un consejo sobre la unidad cristiana. Sí, le está dando ese consejo a la iglesia de Filipo, pero ese consejo se puede aplicar a la iglesia universal, o sea, a todas las iglesias. En el capítulo 2, donde leímos hace un momento, en el verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ya hemos hablado de que Pablo no está dudando de que esto es una realidad, solo está afirmando algo. Está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, porque la hay. Eso es lo que se está refiriendo. Pablo dice, o Pablo exhorta a que haya unidad, y esa unidad a la que se está exhortando es para toda la iglesia, no solo para la iglesia de Filipos. El consejo que se da aquí, hermanos, es un consejo dado de manera independiente y por eso es apropiada ese consejo, esa exhortación a cualquier congregación. Donde quiera que tú asistes, donde quiera que usted asiste, ese consejo es aplicado para su congregación. Pablo dice que había una cosa por la que los filipenses lo podían hacer que su gozo creciera, que su gozo fuera completo. Y esa cosa a la que Pablo se refiere es a la unidad. Él buscaba una mayor armonía entre los hermanos en las relaciones de unos con otros. Estas palabras del apóstol, hermanos, ha llevado a muchos a la conclusión de que en la iglesia de Filipos había algunos problemas internos. El hecho de que Pablo dé esta exhortación hace pensar a algunos que quizás había problemas internos, que la congregación de Filipos luchaba con el orgullo y luchaba o había luchas internas, que es por eso que Pablo da esta recomendación. Pero ya sea que exista o no existiera estos problemas en la iglesia necesitaba ánimo de parte de Pablo para guardar la unidad. ¿Y qué congregación no necesita esto? ¿Qué congregación no necesita? Tenemos que aceptarlo, hermanos.
donde están juntos un grupo de pecadores, junto con otros pecadores, va a haber algo, va a haber alguna diferencia, va a haber algo de orgullo, va a haber algo de egoísmo y entonces puede haber falta de unidad. Por eso ese ánimo o esa exhortación es necesaria en toda congregación. Y el diablo trabaja con mucho empeño para que la unidad en la iglesia no sea una realidad, para que haya fricciones, para que haya luchas, para que haya falta de armonía. En las congregaciones florecientes, donde hay mucho conocimiento, donde los dones son descubiertos, se ponen en práctica, siempre existe el peligro de que los miembros que tienen más dones o que tienen dones que se miran más, menosprecien a aquellos que tienen dones que no se distinguen. Y también a veces los que tienen dones que no se distinguen, que de repente pasan desapercibidos, tienen envidia de aquellos que tienen dones y que son vistos por los demás. Entonces, puede haber el riesgo de que haya fricciones, de que haya envidias, de que haya orgullo. Puede haber ese riesgo. Y a veces, pues, es la característica muy humana, ¿no? De quitarle importancia a nuestras debilidades y darle más importancia a las debilidades de otros, a exagerar las debilidades de otros. Y a veces, como humanos, exageramos nuestras virtudes y exageramos también los defectos de los demás. A veces pasa eso, entonces por eso esa exhortación de unidad es muy necesaria, era muy importante. Pablo consideraba el egoísmo y el orgullo que perturbaba la congregación de Filipos o que podía perturbar la congregación de Filipos. Y advertencias no solo fueron dadas a la iglesia de Filipos. Miren lo que dice Gálatas, el capítulo 5, el verso 25 y 26. El apóstol Pablo, al escribirle a los hermanos de Galacia, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, Pablo veía que sí era posible que hubieran esas cosas. Por eso es necesario, es muy importante atender a la exhortación de Pablo. En primera a los Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17. Primera a los Corintios, capítulo 1, desde el verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios
de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Miren lo que había en la iglesia de Corinto. Había problemas. Ahora, en Efesios, el capítulo 4, versos 2 y 3, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En varias cartas del apóstol encontramos advertencias en relación a la falta de unidad. La falta de armonía pudo haber sido una realidad en la congregación de Filipos. Pudo haber sido. Pero ya sea que faltara la unidad o no, Pablo consideraba que necesitaban esa exhortación. Y hermanos, recordemos, la iglesia, donde esté, cualquiera que sea, necesita esta exhortación. Nosotros también la necesitamos. Pablo dice, volviendo a Filipenses, capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren esto, hermanos. Quiero que pensemos en esta verdad. El Espíritu Santo trabaja en el cristiano. Y es el Espíritu Santo el que produce el querer y el hacer. Esto es una realidad. Pero también el cristiano ha de tomar una actitud correcta para que sea realidad la unidad entre los hermanos. O sea, hay un trabajo hecho por el Espíritu Santo y una cooperación, una actitud que ha de tomar el cristiano para que haya unidad. En este pasaje, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjense cómo implica una responsabilidad para la persona cristiana. En el primer verso, una de las cosas que dice Pablo, si alguna comunión del Espíritu. Y es una realidad, la comunión del Espíritu. Vean esto, es una realidad que el Espíritu Santo trabaja en el creyente, pero también es una realidad de que el creyente ha de buscar que no hagan nada por contienda o por vanagloria. Hay un trabajo del Espíritu Santo y hay un trabajo de parte del cristiano. En el capítulo 1, verso 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense cómo da una responsabilidad Pablo a los cristianos. Pero entendemos, hermanos, el que produce el querer hacer bien las cosas es Dios.
Es el Espíritu de Dios que mora en el cristiano. Solo que el cristiano también ha de buscar ese estilo de vida, esa actitud. Los filipenses debían seguir firmes en el Espíritu, y entonces la unidad entre ellos iba a fluir en su compañerismo, se iba a dejar ver en el compañerismo. Y esa unidad es producida por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, la unidad de la que Pablo habla es una unidad originada por el Espíritu de Dios. Ningún cristiano es el creador de la unidad de la iglesia. Ninguna persona es artífice de la unidad de la iglesia. El pastor no puede hacer que haya unidad en la iglesia. No puede. La persona no puede guardar la unidad en la iglesia por sí sola. Es Dios el que produce el querer en la persona. De modo que si una persona no es cristiana, no tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no va a producir el querer, la unidad, porque no es una realidad en la vida de la persona. Pero cuando la persona es cristiana, es creyente, el Espíritu de Dios mora en esa persona, y entonces el Espíritu de Dios mueve a esa persona, produce en esa persona la unidad que se está requiriendo. Dios hace posible esta unidad. Ahora, entendamos, no quiere decir que se ha de tener una actitud pasiva. Cuando Pablo habla de la unidad del Espíritu, cuando Pablo habla del trabajo del Espíritu Santo en el cristiano, no quiere decir que el creyente ha de tomar una actitud pasiva y no ha de hacer nada, sino que el Espíritu Santo va a motivarle y el cristiano va a tomar una actitud que contribuya a que haya esa unidad. Aunque no somos los artífices o los creadores de la unidad, sí tenemos la responsabilidad de promover la unidad en la iglesia. Dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es nuestra responsabilidad promover la unidad en la iglesia. Cuando Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Nos está diciendo que tenemos una responsabilidad de que haya paz y con ello promover la unidad. Tenemos que entender que la unidad no se va a lograr en un ambiente de rivalidad. La unidad no se va a lograr en un ambiente de lucha o de competencia. Esto tenemos que entenderlo. La otra cosa, tenemos que entender la verdad de que la iglesia tiene muchos miembros, está compuesta por muchos miembros. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, tiene muchos miembros. Cada miembro tiene diferente función. Somos diferentes. Y hacemos cosas diferentes. Tenemos diferentes dones. Pero todo con el propósito de que Cristo Jesús sea glorificado. Y para que sea glorificado o magnificado, como decía Pablo, es necesaria la unidad entre los creyentes.
hemos de nacer del Espíritu, pero hemos de caminar también en el Espíritu. Ya lo leímos ahí en Gálatas capítulo 5, versos 25 y 26. Las cualidades que son enseñadas en la palabra de Dios, son enseñadas en la palabra para que las cultivemos, para que las desarrollemos, para que las practiquemos. Y al hacer eso, estamos tomando la responsabilidad para lograr la unidad, para promover la unidad. Pablo dice que los hermanos tengan el mismo parecer, el mismo amor, que se unan en alma y pensamiento. Dice Pablo en el verso 2, capítulo 2, verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo busca la unidad en la iglesia de Filipos, pero dije es una exhortación que se aplica a todas las iglesias. Pablo le dijo lo mismo a la iglesia de Éfeso: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Los cristianos han de evitar el egoísmo, han de evitar la vanidad, tienen que velar por los intereses de los demás. Hermanos, recordemos, Dios produce en nosotros el querer, pero se nos ha dado la responsabilidad de que busquemos esa unidad. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, esto de la contienda y aún la vanagloria tiene que ver cuando el yo controla nuestra vida. Cuando el yo controla nuestra vida. Dice un hermano que muchas veces cuando es invitado a dar alguna conferencia y que escribe la palabra orgullo en el pintarrón, dice, siempre la escribo con Y en vez de doble L. Y siempre me dicen, hermano, se equivocó. No se escribe con doble L, se escribe con Y. Perdón, no se escribe con Y, se escribe con doble L. Y entonces aprovecho, dice el hermano, para decirles, es que el orgullo siempre tiene que ver con el yo. Orgullo. El orgullo. El orgullo es una de las causas de que no haya unidad en la iglesia. La vanagloria y la contienda tienen que ver con el orgullo. El ego o el yo no está satisfecho si no domina, si no es el centro de atención, si no es el foco de atención en cualquier circunstancia. Alguien dijo, hay personas tan llenas de orgullo que aún en el funeral quisieran ser el muerto para que todos vengan a verlo, para que todos estén poniendo su atención en él, hasta en el funeral. Hermanos, Pablo busca que haya unidad en la iglesia. Busquemos, hermanos, busquemos que haya unidad. Cuando hagamos las cosas, pensemos, ¿por qué las estamos haciendo? ¿Por qué las hago? Ciertamente, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esto, había quienes predicaban a Cristo y lo hacían por contienda. Pero Pablo le dice a los hermanos de Filipos, no lo hagan por eso, no lo hagan por eso. Había quienes predicaban a Cristo por vanagloria. Pablo dice, no lo hagan por eso.
lo que hagan, no lo hagan para contender, no lo hagan por vanagloria. Hermanos, eso no ayuda a la unidad. Busquemos la unidad. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Tenemos el tiempo, la oportunidad para estudiar tu palabra y gracias por ello. Ayúdanos, Señor, para que esto que sabemos, que hemos de guardar la unidad entre los cristianos en la iglesia, pues Señor, que lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, para que esa unidad en la iglesia sea una realidad. En el nombre de Jesús. Amén.